Gracias, Adelante, licenciada. Leslie. Gracias. Por la última ponencia de este día está a cargo del ingeniero Edgar Porras de la empresa Nalco Water, con el tema La tecnología Brew permite al ingenio Magdalena reutilizar su condensado vegetal, reduciendo el uso de agua bruta en un 16% y reduciendo los costos totales de operación. Adelante, ingeniero Edgar. Muy buenas tardes. ¿Sí me están oyendo y me están viendo bien? Sí. Ok, bueno, muchas gracias por invitarnos a este espectacular evento. Mi nombre es Edgar Porras, entonces voy a compartir la presentación para pues, hacer una secuencia ordenada de la misma. Adelante, por favor. Ok. Ok, entonces vamos a presentar un caso de éxito desarrollado entre el Ingenio Magdalena y Nalco Water con la tecnología Puree. Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Porras, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una especialización en administración en la Penn State University, en un convenio con la Universidad del Valle de Colombia. Una experiencia de 29 años en tratamiento de aguas en múltiples sectores industriales y de 25 años en el sector azucarero, donde he estado trabajando toda la parte de tratamiento de agua, tanto para generación de vapor como para sistemas de enfriamiento y en diversas aplicaciones de proceso. También he tenido la oportunidad de ser conferencista en ATAM, APALAC, Tecnicaña y en la Asociación Colombiana de Ingeniería Química y otros gremios, ¿no? Básicamente, nuestro caso de estudio, nuestro caso de éxito se centra en una aplicación de dióxido de cloro para un proceso de reuso de condensados. Entonces, vamos a partir explicando cuáles son las principales aplicaciones de dióxido de cloro y el por qué esta sustancia, este activo puede ser vital y diferenciador a la hora de solucionar problemas. En la parte de producción de energía es clave porque los sistemas de enfriamiento tienen problemas microbiológicos que se deben resolver. Se tiene una temperatura muy óptima para la proliferación microbiológica y se tienen condiciones de alimento y situaciones particulares de estanqueidad donde esto se puede presentar. Entonces, también hoy en día se está usando agua, se está reusando mucha agua municipal o aguas altamente contaminadas que necesitan un control microbiológico eficiente y el dióxido de cloro en eso es un gran diferenciador. En la parte de tratamiento de efluentes, ciertos contaminantes típicos donde necesitamos ser selectivos, caso de fenoles, puede ser una aplicación de alto valor. En el sector agroindustrial, que es donde estamos trabajando hoy, que es para lo cual estamos haciendo esta presentación, tiene mucho que ver en todo el concepto de agua, desde el agua de la fuente, el agua de pozo, tratar esa agua, esa agua, dejarla apta para ser utilizada en las diferentes aplicaciones del proceso y a su vez también tratar corrientes de reuso, poder aprovechar corrientes de exceso de agua como se presenta en este tipo de industria y lo mismo que tratar con ciertos tipos de procesos. En el caso del sector agroindustrial, pues lo pongo más adelante, que se llama producción de etanol. Tenemos también aplicaciones en la parte de la fermentación alcohólica. En la industria de bebidas, en la parte de desinfección primaria y desinfección secundaria, el dióxido de cloro juega un aspecto muy importante porque pues tiene una selectividad que lo hace vital y muy eficiente técnico-económicamente para este tipo de industria. La industria láctea, al igual que el sector agroindustrial, tiene procesos de concentración.
En esos procesos de concentración se genera exceso de agua del mismo proceso y por lo tanto esa agua se puede reusar si tenemos el tratamiento, el control y el monitoreo adecuado. Y en eso, pues el dióxido de cloro con un excelente control y monitoreo, que es de las partes críticas, va a jugar un papel importante. Y en general en todo lo que tiene que ver con agua potable e industrial. ¿Qué otras propiedades nosotros podemos tener del dióxido de cloro? Yo más adelante lo voy a explicar pues una a una. Básicamente todas van a contribuir a que vamos a tener una baja dosis comparado contra los halógenos o productos tradicionales como el cloro gas, el hipoclorito de sodio o el hipoclorito de calcio. Y también vamos a mirar la reacción con orgánicos, la parte del biofilm, pH, corrosión y la parte de subproductos. Y realmente todos ellos van a contribuir a que tengamos una menor dosis frente a los productos que habitualmente se usan. Y siempre recalcando que esa dosis es menor siempre y cuando tengamos un monitoreo y control del tratamiento bien adecuado. En la parte de trialometanos, pues sabemos que estos trialometanos, ¿sí? El cloro normalmente reacciona con sustancias presentes en las aguas superficiales y de pozo, que en gran parte provienen de aguas residuales tratadas o no tratadas que han sido vertidas por las poblaciones, las ciudades, industrias, y que terminan y que el cloro al reaccionar con ellas va a terminar produciendo este tipo de sustancias tales como el cloroformo o el bromoformo, que ya están siendo cuestionadas y monitoreadas para el consumo humano del agua. En Europa estamos hablando de valores de 50 ppb, 80 ppb como control, y la Organización Mundial de la Salud pues, tiene dentro de sus parámetros unos valores de 300 ppb. Y cada país tiene una legislación particular y habría que revisar la de cada país. Aquí vemos en el eje de las X, vemos el tiempo de reacción y en el eje de las Y el cloroformo, y vemos cómo en el tratamiento con cloro, pues nosotros vamos a tener formación de trialometanos, mientras que con el dióxido de cloro no la vamos a tener. Y esto pues está muy asociado a la manera en que el dióxido de cloro reacciona con esta materia orgánica, o más bien no tiene reacción con ella. En la parte de la derecha tenemos también la eficiencia del dióxido de cloro frente al cloro tradicional. Pues nosotros sabemos que el cloro tradicional se disocia en agua según el pH. A pH bajos vamos a tener el ácido hipocloroso, que es la fuente de diosida como actúa el cloro. Y a pH altos tenemos el ion hipoclorito, que no es un biocida tan efectivo. Entonces, dependiendo de ese pH, pues el cloro va a ser más inefectivo. Y en el caso del dióxido de cloro, este no tiene variación respecto al pH por la manera en que está en el agua, que está en el agua como un gas no disociado. Otro aspecto importante del dióxido de cloro, teniendo en cuenta su monitoreo y control, es la parte de cómo él trabaja removiendo el biofilm y reduciendo los costos de operación, que es la parte crucial y clave en este caso de estudio que se hizo en el Ingenio Magdalena. En la curva de la izquierda, en la gráfica de la izquierda, perdón, tenemos un espesor de película de incrustación, y en la parte de la derecha, en la parte del eje de las X, tenemos la parte de reducción de la transferencia de calor, que en el caso de reduce condensado va a ser vital esto cuando lo vamos a usar en los sistemas de enfriamiento, sobre todo en las plantas en la planta de cogeneración, que es donde pues estamos aprovechando la biomasa existente para producir energía tanto para el consumo interno o externo.
Tenemos varias gráficas según el tipo de incrustación que se tenga, ya sea carbonato de fosfato de calcio, carbonato de calcio, sulfato de calcio, el biofilm y los silicatos. Vemos aquí que el biofilm es de las películas más inhibidoras de la transferencia de calor. Vemos que casi que medio milímetro, casi nos están quitando más del 40% en la reducción de transferencia de calor. Entonces, esto es lo que hace retador para uno rehusar agua eh, y tener un tratamiento adecuado para que ese reuso realmente sea efectivo y no afecte la eficiencia de los sistemas. Y esa es la parte crucial de trabajo que se ha tenido con este caso de estudio. La parte de la derecha tenemos otra parte importante que es cómo trabaja el dióxido de cloro en removiendo el biofilm. Pues nosotros sabemos que en los tratamientos, en las aguas normalmente casi mayor al 95% de las bacterias están inmersas, están ocluidas en la biopelícula, que es lo que llamamos la parte sésil. Y el otro remanente es el que está en la parte soluble, en la parte de la corriente de agua, que lo llamamos la parte plantónica. Entonces, pues si nosotros queremos tener un muy buen tratamiento microbiológico del sistema de enfriamiento, tenemos que no permitir que se forme la biopelícula, o si hay alguna formación, estarla removiendo y tener un mecanismo de acción. ¿Cómo hacer dióxido de cloro ahí para hacer este trabajo? Lo que hacemos es que como él es un gas y que no está disociado, pues tiene la facilidad de atravesar esa película. Se escucha, pero para que lo escuches por acá como si fuera llamada. Póntelo para que veas que se escucha bien. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Hay que activar el... Ok. Es que Sí, ingeniero, se escucha. Creí que era para mí. Ok, entonces este biofilm, que es una matriz de polisacárido porosa, ¿sí? Que está formada por los microorganismos, ¿sí? El dióxido de cloro la atraviesa fácilmente porque él no tiene como carga eléctrica, en ese momento tiene carga eléctrica, carga neutra, y llegando fácilmente hasta donde están los microorganismos, atacando la membrana celular de estos e interrumpiendo sus funciones y conllevando a la muerte de los mismos. Al este biofilm no poderse seguir formando, pues con esto aseguramos que las superficies se van a mantener completamente limpias. Dentro de la parte de la reactividad del dióxido de cloro vemos que él reacciona con hierro y manganeso, fenoles, cianuros y algunas aminas y algún nitrito. Una ventaja importante aquí cuando vemos que no reacciona con amoníaco, alcanos, alquenos, ¿sí? Ácidos orgánicos. Esta es una parte crucial en ventajas frente a lo que pasa con el reuso de los condensados, porque los condensados sabemos que tienen amoníaco, porque el amoníaco proviene del mismo cultivo de caña que nosotros hacemos, se hace el proceso de aplicación del fertilizante, y esa urea se asocia o se absorbe en la caña, ¿no? Entonces, cuando estamos en el proceso de molienda y de elaboración, pues vamos a terminar teniendo compuestos nitrogenados. Y en los evaporadores vamos a tener pues evacuación de amoníaco y otros compuestos nitrogenados. Entonces, una ventaja de nosotros de garantizar que vamos a tener un buen tratamiento es aprovechar esta oportunidad de cómo el dióxido de cloro no reacciona, a diferencia del cloro, que forma unas cloraminas que no son biocidas y lo hace inefectivo. Entonces, eso es otra ventaja importante. En la parte de microorganismos, pues también tenemos la eficiencia frente al cloro. Aquí la podemos ver, sobre todo teniendo en cuenta el factor concentración-tiempo y la cantidad de producto adicionada. Y entonces vemos, por ejemplo, a la derecha, que a un pH mayor de 9,5 o un pH de 7, siempre el dióxido va a ser superior reduciendo la cantidad de microorganismos frente al cloro. Entonces esa es otra ventaja, y esto está muy asociado siempre
a la manera en que el dióxido de cloro es selectivo, en que lo hace ser un biocido oxidante, pero selectivo. Esta parte importantísima que tiene que ver con nuestro trabajo y también con el reuso en aguas municipalidades, en térmicas, en toda parte, tiene que ver con cómo el dióxido de cloro genera rápidamente un residual, mientras que cuando aplicamos cloro tenemos unos residuales que pueden ser falsos, digamos así. Si ustedes miran aquí en la parte baja a punto 3, podemos tener con 10 ppm ya tener un residual de punto 3, pero realmente vamos a necesitar es 35 ppm para tener el residual de cloro permanente. Y esto tiene que ver con que hay otra etapa de reacción del cloro con la parte de compuestos nitrogenados, ¿no? Entonces, además de que es ineficiente, el cloro va a generar problemas serios en el monitoreo y control, porque en la operación uno no sabe si plantarse en 10 o plantarse en 35. Entonces hay que hacer unas pruebas de laboratorio y estar controlando muy bien que estemos asegurando tener la cantidad de producto adicionada. Y a su vez se ve que la relación de reemplazo es totalmente mucho más favorable al hacer ese tratamiento con dióxido de cloro. La parte de selectividad, pues aquí ya vemos en un esquema gráfico mucho más sencillo cómo en la misma condición de producto, cómo tenemos más disponibilidad para desinfección con el dióxido que la que tenemos con el cloro gas. Hay una parte importante que siempre hay que tener en cuenta, que es los retos también. O sea, el dióxido de cloro realmente pues está desde los años 1940 aproximadamente, no es un producto nuevo. Pero lo que es nuevo es el entender que el dióxido de cloro no se crea igual, o sea, no todo el dióxido de cloro se produce de la misma manera. Entonces lo que ha cambiado es la manera en que se producen, su eficiencia y el controlar los aspectos de seguridad de una manera redundante para evitar y prevenir estos problemas potenciales. Y en eso pues nosotros tenemos esa tecnología de punta para hacer que este producto sea fácilmente utilizable en cualquier ingenio azucarero. Otro aspecto importante es que en la eficiencia de su producción y en la garantía de los resultados es vital la tecnología de generación y el tener un muy buen sistema de dosificación, monitoreo y control. Aspectos pues que nosotros hemos contemplado, y por eso realmente la propuesta de valor pues, combina la parte de tener la generación de dióxido de cloro in situ con la tecnología Puree más la tecnología de monitoreo y control 3D Tracer, que es una tecnología que nos permite tener 24 horas al día, 365 días al año, totalmente controlado el sistema y pasándonos información a la web y pudiendo tomar acciones incluso remotamente sobre los sistemas. En ese aspecto, ¿qué tenemos nosotros de avance ahí? Pues la parte de que estamos usando dos precursores, no tenemos pérdida de activo, tenemos las aprobaciones de la NSF y la EPA, tenemos una tecnología que opera al vacío, y al vacío lo hace con la ayuda del agua. Luego, si no hay agua motivante, pues no tenemos producto, y entonces eso elimina cualquier riesgo de seguridad. Y tenemos una cantidad de bloqueos de seguridad para garantizar que protección ante cualquier falla. Aquí están nuestros equipos. Para eso van a depender mucho de los tamaños que se necesiten, de las cantidades que vamos a usar en planta. Aquí tenemos un esquema de cómo es un esquema básico, digamos, aquí muy sencillo. Tenemos un precursor llamado Puree, tenemos otro precursor con ácido sulfúrico al 78%. Vamos a un equipo y ahí estamos produciendo el dióxido de cloro que lo vamos a usar para hacer el tratamiento del condensado vegetal. Básicamente, como para ir resumiendo la parte de nuestra tecnología Puree, tenemos aquí los dos equipos, un equipo de mayor tamaño, otro de menor tamaño. El reactor está aquí en la parte central, este es el pequeño reactor, lo demás son los periféricos, bombas dosificadoras,
sistemas de seguridad, sistemas de control, aspectos ya del sistema de distribución del producto hacia el proceso. Entonces aquí podemos a la derecha mirar pues las conclusiones respecto a lo que he venido mencionando del producto, de que es selectivo, ¿sí? Lo tenemos monitoreado todo el tiempo. Nuestra eficiencia, la eficiencia como producto de que más del 95% el precursor se convierte a dióxido de cloro, que no dependemos del pH. Entonces, como para reforzar muy bien esta parte de ventajas, ¿no? Esta otra parte importante es como también al tener nosotros la producción in situ, nosotros lo que llevamos es un precursor, dos precursores, producimos el producto y con eso pues estamos liberando espacio, cantidades de tambores, estamos disminuyendo el tamaño de los sistemas que también nos ayudan mucho como a una solución del problema más sostenible, ¿no? Y también obviamente que también hay un reemplazo en cantidad de productos convencionales que nos llevan a unas reducciones económicas importantes. Este es un esquema de básicamente cómo operan nuestros equipos, como para reforzar los aspectos de seguridad y los aspectos de eficiencia. Voy a darle aquí en play, dura 1 minuto, está en silencio, yo lo voy como explicando. Entonces aquí tenemos el PLC, es el que primero va a hacer como un rechequeo de que todo esté bien, hace una revisión de que todo esté bien, y con eso ya activa el agua motivante que es el que va a generar el vacío. Cuando esa agua motivante está generando el vacío, ya el PLC le da la orden a las bombas de que pueden aplicar productos concentrados hacia el reactor. Y ya cuando la reacción se produce, ya tenemos dióxido de cloro, este es llevado por la corriente de agua a una concentración menor a 3000 ppm, estamos hablando de 0.3% de dióxido de cloro, que está por debajo de todos los estándares de transporte, de la OSHA, de todos los estándares ambientales y de salud. O sea, estamos generando un producto entre las condiciones de seguridad y de leyes permitidas y mucho más por debajo de los límites máximos que se nos permite. Aquí está la parte de propuesta de valor, de que realmente, pues, como les mencioné, pues el producto dióxido se tiene de los años 1940. Y entonces, bueno, ¿por qué entonces no todos lo usamos, no? Entonces ahí es donde viene que realmente estas son propuestas de valor donde integran varias cosas, ¿sí? Integran la parte de ingeniería inicial, integran tener una estrategia clara de puntos de dosificación, monitoreo, control y una certificación de que lo que estamos haciendo esté correctamente bien hecho. También tiene mucho que ver con las mediciones que nosotros hagamos de la calidad de agua, en los iones que permiten tener un seguimiento y saber que estamos cumpliendo. Y realmente todo eso enfocado en que nuestro cliente, donde se haga el proyecto, tenga una reducción de costos totales de operación. O sea, la clave ahí es que yo, además de mi indicador de sostenibilidad ambiental, de no tener que usar más agua de pozo, disminuir mi toma de agua en mi fuente natural, pues debo también tener unos retornos económicos importantes. Y pues en eso tenemos en México un equipo de trabajo operando en los ingenios con mucha experiencia y mucha experticia que va a ayudar a hacer ese trabajo. Aquí voy a dedicar el tiempo entonces al caso de éxito del Ingenio Magdalena. Este trabajo pues se hizo en colaboración con el Ingenio. El Ingenio dio todos los avales, todos los permisos que nos permiten presentárselos a ustedes sin ningún reparo. Este documento también está en la web. Nosotros al final vamos a dejarles el link donde está y vamos a dejarles un código QR donde ustedes lo pueden descargar y mirar con más detalle lo que yo estoy presentando aquí. Ok, de pronto ya muchos de los asistentes han escuchado hablar de este ingenio o lo conocen, ¿sí?
un ingenio líder en Centroamérica, procesa 40.000 toneladas de caña de azúcar por día y produce 200 megavatios hora de energía para necesidades internas y para la red eléctrica y nacional. Dentro del tamaño de ingenio es de los más grandes de América Latina, incluso está incluyendo a todos los de Brasil, está dentro de los cinco primeros. Al ser una empresa pues con este tamaño también tiene una visión y una misión muy enfocada a cuidar los recursos y el agua pues es una materia prima fundamental y pues que también para ellos está su proceso, para lo que se necesita para su agua de enfriamiento, pero también es un recurso escaso, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo que en equipo con el cliente nosotros pues nos enfocáramos en hacer este trabajo, porque la verdad que este tipo de trabajo son proyectos de mucho beneficio para nuestros clientes que requieren trabajo en equipo. O sea, no es un producto, un tambor de producto que va y se aplica y ya se obtiene el resultado. Es un trabajo en equipo bastante importante. Entonces, ¿en qué se centró el proyecto? En reutilizar el excedente de agua del proceso de producción de azúcar. O sea, todos sabemos, los que estamos aquí presentes, de que cuando nosotros estamos hablando de la producción de azúcar, prácticamente también estamos hablando de producción de agua, porque pues la caña como materia prima tiene más de un 50% como agua. Y nuestros productos finales en el ingenio generalmente son, el mayor porcentaje es sacarosa cristalizada, sacarosa como cristal. Luego toda esa agua que viene con la caña, nosotros debemos sacarla por evaporación en una parte y la otra ya en los procesos subsiguientes de cristalización. Entonces, normalmente pues entendemos que esa agua, los ingenios le dan diferentes usos. Uno usa esa agua para maceración, una parte, otra parte importante para dilución de azúcar, en los casos de refinación de azúcar. Eh, también se puede utilizar en calderas de baja presión como condensado de segundo orden, como agua de make-up para eso, para las calderas de baja presión. Más sin embargo, a pesar de todo eso, todavía hay agua y todavía hay condensado disponible. Entonces, ese es un condensado disponible que tiene unas ventajas importantes. ¿Cuáles son las ventajas importantes? Aquí vemos cómo del primer efecto yo estoy evaporando y en la calandria estoy condensando, ¿sí? Este condensado. Y al sacar de este primer efecto, pues que de pronto hablamos de presiones de 10 a 15 bares, ¿sí? Perdón, de 10 a 15 PSI, me disculpan ahí. Entonces estamos, digamos así que esto se puede ir a un cabezal y yo puedo mandarle a los tachos, hay otras corrientes. Aquí fue para hacer sencilla la explicación, pues que yo tomé aquí el condensado de reuso directamente del segundo efecto. Pero pues todos entendemos que estos son esquemas de condensados pues diferentes, complejos, que van a tanques de almacenamiento, van a unos cabezales interiores, va a depender de cada proceso. ¿Cuál es la ventaja de este condensado para poderlo reusar? La primera es que es un agua muy pura, o sea, desde el punto de vista de sólidos disueltos. ¿Sólidos disueltos qué es? Estamos hablando de la sílice, el carbonato de calcio, estamos hablando de hierro, entonces, cloruros, sodio. Entonces, al ser bajo en esto, en la medida en que yo los pueda reusar, pues voy a tener unas aguas de mucha calidad para mis procesos de enfriamiento o de calderas, donde esa parte importante de sólidos disueltos es crítica para evitar la formación de incrustaciones, ¿no? Entonces, esa es una ventaja muy importante. La segunda ventaja importante, pues, es la disponibilidad, es que lo tenemos ahí. Si no tenemos nada que hacer con ellos, pues nos va a afectar el efluente. Nos toca enviarlo a la PETAR, o depende de cada país qué control de efluentes tienen. El caso de Colombia, por ejemplo, también hay control de temperaturas y ya también se vuelve, pues no solo me sobra, sino se me vuelve un problema el enviarlo al medio ambiente nuevamente, ¿no?
Entonces, ¿pero qué desventaja tiene? ¿Cuál es la desventaja que tiene? Bueno, para la parte de enfriamiento, él está un poco caliente, tiene una energía térmica que yo tengo que aprovecharle porque no la podría aprovechar en la torre. Esa es una, y la otra es la parte del carbono orgánico total. Entonces, ese condensado tiene un carbono orgánico total entre mayor a 200 partes por millón, 200 a 300 partes, y eso lo convierte en un alimento espectacular para los microorganismos, porque normalmente los pesos moleculares de esta materia orgánica es de bajo peso molecular, es como si ya tuvieras una comida rápida ya lista para consumir, entonces va a ser muy fácil de digerir por la parte de los microorganismos. Y en el sistema de enfriamiento, esta corriente de agua se va a combinar con la presencia de oxígeno, ¿sí? Por el aire mismo que yo tengo, que tengo en las torres de enfriamiento, entonces pues se me va a crear una biopelícula y un crecimiento microbiológico importante. De hecho, pues no es la primera vez que se reusa condensado, ya se ha tratado de reusar en muchas plantas, yo también tenía experiencias pasadas con eso, pero con un éxito muy relativo y muy, la verdad, con unas ganancias muy marginales, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso pues es retirar el calor que trae el condensado. Normalmente eso no es nuevo para los ingenios, el calor del condensado está siendo retirado de varias maneras. Aquí solo tenemos que afinar es hasta cuánto podemos llegar, pues el calor, yo puedo retirar calor en el intercambio de calor que debo hacer para precalentar el jugo antes de entrar a la clarificación. Ahí hay unos esquemas de precalentamiento muy importantes que absorben gran cantidad de calor, entonces hay una parte importante se está retirando, que este fue uno de los casos de aquí del ingenio. Y si aún falta por retirar, se tienen pues, las utilities de la caldera, ¿no? Normalmente, pues este tipo de proyectos aplican mucho más en sistemas de, cuando el ingenio tiene la parte de cogeneración, donde yo tengo unos sistemas de potenciales de enfriamiento de mayor tamaño, ¿no? Y estoy consumiendo bastante agua. También entonces, si yo puedo retirar calor, como lo mencioné, las utilities, por ejemplo, en la parte del precalentamiento del agua de la ósmosis o agua suavizada, el tipo de procesos de ese orden, ¿no? Cuando ya tengamos una temperatura, nosotros en equipo con ustedes podemos hacer un balance técnico y mirar si se necesita retirar algo más o la capacidad instalada de la torre ya permite un reuso de condensados, porque pues la verdad que estamos hablando aquí de reemplazo de agua de make-up. Normalmente no se reemplaza el 100%, se reemplazan valores menores al 50%. Entonces, cuando vemos desde el punto de vista del delta de temperatura, no es que tengamos un impacto mayor en el sistema de enfriamiento. Pero obviamente que eso lo podemos ver un poco más para cada tipo de proceso. En este Ingeniero caso, Edgar, sí, dime. perdón. Solamente una pregunta. En el chat nos comentan que no escuchan bien. ¿Alguien más tiene esta falla? ¿Que no escuché? ¿Todos escuchan bien? Nosotros sí, pero quiero saber si alguien más. Acá escuchamos bien. De acuerdo. Entonces yo creo que es falla del internet del ingeniero Daniel. Adelante, ingeniero Edgar, perdón. Ok, no, muchas gracias. Y bueno, Luis, sí me preocupé, pero qué bueno, ojalá pueda el ingeniero solucionar. Ok, entonces nosotros este proyecto lo hicimos en 3 zafras. La primera zafra hicimos la línea base. En la línea base establecemos los criterios claves de éxito, qué variables íbamos a medir, mirando sobre todo que estos son plantas grandes donde la parte de eficiencia del sistema está totalmente monitoreada y debemos evitar pues que una ineficiencia en la generación de energía, que la cantidad de dinero que se pierde de manera importantísima. Entonces aquí vemos que en este caso teníamos una agua de reposición de 1250 galones por minuto y unos ciclos de concentración de 2.9. Esta torre donde estamos aplicando esta tecnología es una torre de recirculación de 88.000 galones por minuto, pues que son como 20.000 metros cúbicos hora. Es una torre de un tamaño importante que maneja 2 turbinas, cada una de 50 megavatios.
¿qué hicimos ahí? El escenario 1, ¿cuál fue? Pues que de todas maneras, como es costumbre, que hay una costumbre de Santo Tomasina, ¿no? Santo Tomás de Aquino, hasta ver, no creer. Entonces, el escenario 1 fue, bueno, ¿y por qué no lo hacemos sin Purey? O sea, hagamos esto sin Purey, hagamos el tratamiento tradicional, reforcémoslo microbiológicamente desde el punto de vista de productos de tratamiento microbiológico y vamos a ver cómo nos va. Eso lo hicimos en la siguiente zafra. Tratamos de subir los ciclos a 3.1 y aplicamos en promedio de agua de reuso 50 galones por minuto. Aquí vemos que cuando uno reusa agua, pues ya uno tiene un beneficio en los ciclos de concentración, porque las sales se diluyen, las sales que vienen con el agua de pozo se diluyen y yo puedo tener un mejor balance en tratamiento químico y en otras condiciones en la torre de enfriamiento. Sin embargo, aquí nos tuvimos el problema de que necesitamos limpiar continuamente los intercambiadores, a pesar de que habían unos en stand-by, entonces tocaba arrancar el otro, nos tocó hacer mucho refuerzo en tratamiento microbiológico. Solo pudimos aplicar finalmente el reuso solo en las noches, en el día donde la temperatura era más alta, el crecimiento era tan alto que nos tomaba ventaja y la verdad que se volvió una situación pues estresante de manejo, ¿no? Entonces, si bien no tuvimos dificultades en la eficiencia del sistema, pues nos planteó de que debíamos hacer algo más. El escenario 2 ya fue el escenario con la aplicación de la tecnología Purey, con el monitoreo, con el control, con los sistemas de dosificación en automático y todo operando perfectamente bien. Aquí reusamos 150 galones por minuto, más o menos un 15%, y subimos los ciclos de concentración hasta 3.2. Esta subida de ciclos nos permitió un ahorro adicional de agua de 60 galones por minuto, quiere decir unos 15 metros cúbicos por hora, y eso nos dio una reducción total de agua de pozo de 210 galones por minuto. O sea, ya aquí tuvimos un beneficio, lo aplicamos, ya se aplica las 24 horas del día, y bueno, ya aquí pues se ven los resultados. Pero, ¿cómo hicimos el monitoreo para que esto funcionara? Obviamente que un condensador de superficie del tamaño requerido para una turbina de 50 megas, pues se tiene que estar monitoreando en muchas variables, ¿no? Y son muchos los factores que lo pueden llevar a que se pierda eficiencia y que no se genere la energía que se quiere. Cuando tenemos la parte de biopelícula, estamos en esta zona de incrustación. Y en esta zona de incrustación lo más importante es el diferencial de temperatura terminal, la presión de vacío y pues la carga, ¿no? La generación de energía. Aquí a la derecha vemos, esta vez un poquito borrosa, que como una pulgada de vacío se pueden perder teniendo solo 0.003 milímetros de incrustación. Entonces, ¿dónde se ve lo crítico que es? Y realmente aquí este sistema trabaja 3 pulgadas de vacío, es más o menos 0.1 bar, solo que es lo mismo que son 10 kilopascales. O sea que si yo pierdo una pulgada, pues ya estoy perdiendo estoy aumentando el vacío en un 30%, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta eso, pues para como explicar aquí las gráficas siguientes de las diferentes periodos de zafra. Ingeniero Edgar, sí, dime. le quedan 10 minutos. Ok, perfecto. Sí, ya termino y entramos a las preguntas. Aquí vemos cómo las eficiencias de generación de energía se mantuvieron. Pues una turbina de 50 megas no se le puede permitir que se pierda eficiencia, entonces se mantuvieron las eficiencias correctamente. Aquí pudimos ver aquí podemos ver la presión de vacío, también cómo se mantuvo dentro del estándar, dentro de la presión de vacío de diseño del ingenio, que era 10 kilopascales, totalmente bien, sin ningún problema. Y aquí también vemos cómo estuvo la temperatura, el diferencial de temperatura terminal, que inclusive estuvimos por debajo del límite
que es un asunto bueno, porque ya podría uno proyectarse inclusive ahí a unas mejoras en el sistema de enfriamiento, ¿no? Entonces, esto fue pues algo muy positivo, corroborado. El caso de estudio está mucho más detallado que lo que yo estoy presentando aquí. Aquí vemos un escenario de fotografías donde vemos el escenario cero, pues el ingenio trabajaba bien, con sincero reuso de condensados, tenía su turbina bien. Cuando agregamos el poquito de condensado vegetal, los 50 galones, el agua se puso turbia, teníamos problemas de biopelículas y era muy estresante. Y ya cuando cuando aplicamos Puree en la última zafra, ya tenemos el sistema limpio, el relleno se ve limpio y pues seguimos andando bastante bien. Otro aspecto importante de la microbiología, que también pues estos son seguimientos, digamos así, semi-cuantitativos que se hacen día a día como para estar monitoreando y que no tengamos ningún problema, donde también tenemos las secuencias de lo que teníamos en los crecimientos microbiológicos. Y aquí tenemos los beneficios finales que se obtuvieron, donde tenemos un ahorro de 206.180 metros cúbicos por zafra. Tenemos un ahorro en dinero desde el punto de vista de reducción de costos en mantenimiento y producto químico de $140.000 por zafra. Incrementar en una torre de este tamaño los ciclos, tener un sistema con una característica menos incrustante implicó una cantidad de dinero importante. Y tuvimos un ahorro total de $156.000 por zafra, pues correspondiendo a los otros $17.000 al valor por metro cúbico del agua tratada, que de pronto pues va a depender mucho de cada país. En Guatemala, digamos así, el costo por captar el agua de pozo no es tan alto. Se tuvo en cuenta los costos de energía de la bomba y el costo de mantenimiento de la bomba, ¿no? Entonces va a depender de cada país esa parte, ese valor agregado del agua. Entonces, pues queda como lección aprendida, queda como ejemplo de que pues con este programa, ¿sí? Podemos reducir la huella hídrica y el impacto medioambiental en las industrias del azúcar, el alcohol, los concentrados de fruta, los productos lácteos, industrias de almidón y otras industrias que requieran la extracción de agua de proceso a través de la evaporación. Y también pudimos ver que podemos decir que con Puree y la tecnología Tracer, estos condensados pueden ser redirigidos como agua de reposición. Y pues vamos a tener unas ventajas importantes, ¿no? Que podemos cuantificarlo ya trabajando con ustedes. Para que vean el caso de estudio, aquí están los códigos QR donde pueden con sus celulares descargarlos. Aquí está nuestro sitio web, donde tenemos más información para pues documentar un poco más pues los beneficios y todo de este tipo de tecnologías y muchas otras tecnologías que tenemos. Con mucho gusto estoy atento a sus preguntas. Gracias, ingeniero Edgar. Muy bien, pues estamos en esta sección de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna inquietud? Me parece que no. Muy bien, ingeniero. Bueno, en nombre de ATAM, hacemos entrega de la siguiente constancia, misma que harán llegar de manera electrónica por el tema proporcionado en esta. Adelante. En esta agenda virtual. Un momento, Ok. Muchas gracias. Ah, perdón. Hay una pregunta de parte del ingeniero Martínez. ¿Dónde tienen distribuidores o técnicos aquí en México? Muchas gracias por su pregunta. Inmediatamente, nosotros aquí en la presentación está acompañándome el ingeniero Andrés García. Pues nosotros tenemos oficinas en México y en otras ciudades del país y fácilmente podemos contactarlo, claro que sí.
¿Qué tal? Sí, respondiendo a la pregunta del ingeniero, sí, como bien comenta el ingeniero Edgar, tenemos oficinas en la Ciudad de México, en Querétaro y en algunas otras partes de la República. Igual nos pueden contactar por ya en nuestro sitio web, pero igual si nos pasa sus datos, nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Me parece que es la Constancia. Pues bueno, dando continuidad con base a nuestro programa, bueno, a TAM le hace llegar la presente Constancia por el tema la tecnología Pluret permite al ingenio Magdalena reutilizar su compensado vegetal, reduciendo el uso de agua bruta en un 16% y reduciendo los costos totales de operación. Y muchas felicitaciones y muchas gracias por su participación, menciona el ingeniero Fernando Martínez. Y para dar continuidad a nuestro programa, vamos a dar la clausura. El ingeniero Martínez Enrique Spoy, director técnico de ATAM. Gracias, Iglesias, ya me cambiaste, pero bueno, me hiciste hermano de Fernando, muy bienvenido. Bueno, creo que la reunión, pues yo creo que ustedes pueden juzgar, fue exitosísima por los temas tratados. Se había conformado un portafolio balanceado, tanto campo como fábrica, y yo creo que cual más, cual menos, pues resultó más que importante. Me gustaría además reflexionar sobre algunos temas de los que se trataron. Obviamente que lo que planteaba el doctor Jericó del Colpos, pues va muy, muy de la mano de la importancia que tiene nuestro agrosector de modernizarse, porque hemos desaprovechado estas tecnologías, estas herramientas, para poder actualizar o modernizar las cepas, en sentido muy estricto de la palabra, rejuvenecer el campo. Y yo creo que esto abre una posibilidad muy importante y desde luego algo que incluso debo reconocer nosotros mismos no habíamos valorado como tal, de que la reposición de las cepas a través de vitroplantas pues tiene que hacerse de manera secuenciada y que no puede ser de un día para otro. Entonces, independientemente de esto, pues creo que fue muy, muy favorable la presentación para beneficio de toda la industria. Bueno, el doctor Juan Carlos Pescador tocó otro tema no menos importante, sí relacionado con aspectos no solamente de campo, sino de fábrica, que son las aplicaciones de las enzimas, concretamente la alfa-milasa, la destranasa, para prevenir la destrucción de sacarosa, fundamentalmente, y que de esta manera poder incrementar los rendimientos en los diferentes ingenios, y que esto no solamente conlleva el incremento del rendimiento per se, sino también la calidad del producto final, entiéndase el cristal de azúcar, para darle homogeneidad y evitar problemas, ya no digamos en el caso de las exportaciones, que por lo general se hacen de crudo, salvo aquellos que pueden exportar refino, sino también a nivel nacional, donde las normas o los estándares que exigen, sobre todo las empresas embotelladoras, pues contribuyen o de alguna manera plantean este asunto de la granulometría como algo importante. Por otro lado, pues creo que llamó mucho la atención y sobre todo con las respuestas y las preguntas, un tema que a lo mejor se pudiera considerar hasta no intrascendente como tal, sino que no tuviera tanto interés como es el uso de la tecnología actualizada, modernizada, en lo relacionado con las diferentes herramientas al alcance de la industria. Tenemos que reconocer que muchas veces todavía seguimos, ya no digamos con el instrumental, sino hasta con los sistemas de medición, considerando el sistema inglés de unidades, cuando debiéramos estar todos inmersos ya en el sistema internacional de las mismas. Pero lo más trascendente en esto es que nos presentaron una serie de herramientas que tienden a simplificar el trabajo. Ya no digamos desde el punto de vista de quitar una tuerca, sino también los aspectos de iluminación, los aspectos relacionados más allá de la fábrica, lo que se planteaba hasta por el aspecto agrícola, para poder mejorar, optimizar
y en momentos donde estamos resintiendo problemas tan graves de temperatura durante el día para el corte, pues aquí está una alternativa muy importante, la posibilidad de impulsar la cosecha nocturna, aprovechando estas herramientas que se nos están proponiendo el día de hoy. Por otro lado, bueno, pues yo creo que hablar del doctor Francisco Hernández, pues prácticamente es la batuta con respecto al control biológico de muchas de las plagas que están atacando, asolando el cultivo de la caña de azúcar. Y pues yo creo que el recordatorio que se nos hace, el acercamiento a los métodos de control biológico, ya sea a través del tricograma o los bacillus, etcétera, pues abren una puerta y deben de ser un acicate diario para atacar estos métodos, estos insectos, perdón, de la caña, pero más importante aún, sumarse los esfuerzos de control ecológico de las comunidades, de las regiones cañeras del país que tanto estamos, que tan requeridas, tan urgidas están de sobrevivir. Otro aspecto importante lo tenemos, bueno, sobre el método que plantean los compañeros de Colab con el ST300, que también va muy de la mano, del combate a los causantes de la destrucción de la sacarosa, concretamente a la estrana. Y pues esto hay que tomar conciencia que viene desde el campo, viene desde el corte. Y muchas veces lo ideal sería que el propio machetero tuviera la desinfección directa del machete, cosa que no ocurre. Ya no digamos con la cosecha mecanizada, donde el aumento de la superficie externa expuesta al aire al recibir los pedazos de caña reducidos, pues incrementa automáticamente la proliferación de estos microorganismos. Entonces, estas herramientas, estos apoyos que se le pueden brindar tanto al aspecto de la cosecha como de la propia utilización en fábrica, pues va a ayudar a incrementar la recuperación de sacarosa. Yo aquí hago un paréntesis, no sé si sea para bien o para mal, porque la problemática de los excedentes sabemos que conlleva un problema económico muy severo. Pero bueno, nuestro objetivo como técnicos es incrementar la producción de azúcar como tal. De cómo utilicemos ese azúcar ya dependerá de cada quien y de alguna manera balancear los aspectos técnicos y económicos para optimizar los resultados de todas y cada una de las empresas. Bien, y finalmente, el tema tratado por el ingeniero en este momento, en este último, con el ejemplo de Virginia Magdalena, pues yo creo que también debe ser un acicate muy importante y permanente con respecto al tema toral que es agua. El agua no solamente es el recurso hidráulico, el agua es energía. Y ya nos están demostrando que si el agua se contamina, vamos a tener la formación, como él le llama, el biofilm, o sea, la incrustación, y esto retrasa la transferencia de calor y conlleva la utilización de muchos productos químicos. Los compañeros de las empresas del ramo seguramente no estarán muy de acuerdo conmigo, pero pues la realidad es que tenemos que encontrar un procedimiento tal que reduzca el uso de coadyuvantes alternos o complementarios para mantener un equilibrio en los factores de la producción desde el punto de vista energético fundamentalmente, y el control del agua, que es algo que yo creo que todos hemos sido testigos las últimas semanas, los últimos tiempos, donde está nuestro país atravesando por una tremenda sequía en que llega a permear más del 70% de la población nacional, de la superficie nacional, perdón, pero en ocasiones es crítico, en extremo. Entonces, en el caso de los ingenios, pues yo creo que estas alternativas que se plantean hoy para combatir microorganismos, para recuperar la mayor cantidad del agua posible que trae la caña, entendiéndose que nosotros, antes que productores de azúcar, somos productores de agua, y de cómo tratemos esa agua, de esa manera vamos a tener mejores o peores resultados económicos como tal. Bueno, yo creo que en síntesis, la experiencia del día de hoy y esta reunión, pues podemos considerarla una vez más como muy exitosa, y reiterarle a las empresas proveedoras de diferentes productos, equipos, sistemas, así como a los investigadores relacionados con la agroindustria, que la TAM desde ya abre espacios, presenta y propone foros para poder presentar estas tecnologías. Ya lo mencionaba uno de los expositores, que desafortunadamente no se tuvo oportunidad, producto de la pandemia,
de llevar a cabo la convención del año pasado. Queda un tiempo prudente para poder evaluar si va a ser factible realizar nuestra convención. Ojalá que todos lo deseamos, pero pues ojalá que las condiciones lo permitan y lo posibiliten. Tal vez la única observación con respecto a este último tema, donde están promoviendo de alguna manera la utilización del dióxido de cloro en lugar del cloro, es una opinión muy personal, en dos aspectos. Uno de ellos es, desafortunadamente, aunque muchos lo quisieran y lo promueven como papagayos, no cura el COVID. Y por otro lado, algo que también, el único efecto, más bien la única aplicación que yo considero muy negativa del cloro, se llama esplenda, porque el último enlace químico es cloro, después de fructosa y demás, ¿no? Entonces, salvo esos casos, pues yo creo que es una alternativa más que importante y ameritaría realmente un acercamiento con esta empresa del ramo para poder instrumentar cuando menos pruebas, análisis y determinar comparativamente con otras alternativas de tratamiento de agua si efectivamente es recomendable, y validar lo que nos están planteando que otros ingenios hermanos de Centroamérica y Sudamérica han implementado con éxito. Bueno, sin otro asunto más que tratar, yo creo que debemos de aplaudirnos todos de que este ha sido un éxito muy importante y pues reitero la posición de la TAM para abrir espacios de capacitación, espacios de difusión y que esperemos que lo que aquí se ha planteado sea en beneficio de la agroindustria de la caña de azúcar en su conjunto. Y pues reiterarles y recordarles que la TAM depende de las contribuciones de sus asociados. Entonces, si no han enviado sus afiliaciones, pues serán muy bienvenidas. Máxime cuando hemos tenido un año o más de un año sin ingresos, producto de la no realización de la convención. Entonces, un exhorto para que nos ayuden en este sentido y reiterarles que estamos abiertos a temas que se puedan tratar para beneficio del agrosector. Pues de mi parte, en nombre de nuestro presidente, vicepresidente, pues en nombre de todo el equipo de la TAM, muchas gracias y pues esperemos vernos muy próximamente en otra entrega de este tipo. Gracias y felicidades para todos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos por su tiempo. Gracias. Ok. Gracias. Que estén muy bien. A todos, saludos. Buenas tardes.